Llegué para pescar. Pero cada noche, en lugar de lanzar la caña, atrapaba su mirada. Silencio. El río. Y él. El hermano de mi mejor amigo. El que no hablaba mucho. El que, sin decir una sola palabra, empezó a quedarse bajo mi piel. Ese verano no sabía a descanso. Sabía a espera. A preguntas sin respuesta. A puertas que se abrían cuando el mundo dormía. Como cada julio, me quedé en casa de Diego. Era una tradición silenciosa entre nosotros desde los 16. Su familia me recibía como a uno más. La rutina era sencilla, desayunos largos, tardes de pesca, noches de películas mal dobladas. Pero ese año, la rutina tenía otra presencia. Silenciosa. Constante. Inesperadamente presente. Alejandro había vuelto. Su hermano mayor. El que vivía en Madrid estudiando arquitectura. El que, según Diego, era todo lo contrario a nosotros. Callado. Correcto. Inaccesible. La primera noche que lo vi, bajó a la cocina cuando todos dormían. Yo estaba bebiendo agua, en camiseta, medio adormilado. Él no dijo nada. Solo abrió la nevera, sacó algo, cerró, me miró brevemente y asintió. Luego se fue. Pero ese instante bastó. Su mirada no fue agresiva, ni curiosa. Fue, contenida. Desde ese momento, empecé a notarlo en cada rincón de la casa. No porque hiciera ruido, al contrario, sino porque el aire cambiaba cuando estaba cerca. Cuando bajaba las escaleras. Cuando pasaba por el pasillo. Cuando su sombra cruzaba el umbral del salón. Era un verano cálido, húmedo, lleno de grillos y madrugadas lentas. Pero cuando él estaba cerca, el calor tenía otro peso. A veces comíamos los tres. Diego hablaba sin parar, como siempre. Yo asentía, reía, lanzaba alguna broma. Alejandro comía en silencio, pero de vez en cuando alzaba la mirada hacia mí. Y cada vez que lo hacía, algo en mí se detenía. Una tarde, Diego salió a comprar cerveza. Me quedé en el porche, mirando el cielo apagarse. Y él apareció. Sin decir nada, se sentó a 2 metros, en otra silla. Silencio. No tenso. Pero cargado. Encendió un cigarro. No le temblaba la mano, pero sus dedos se movían de forma inquieta, como si necesitara hacer algo. Luego, sin girar la cabeza, preguntó: ¿Te gusta venir aquí? Asentí. Es tranquilo. Demasiado, dijo, casi para sí. No supe qué responder. Pero no se levantó. Se quedó ahí. Fumando. Y yo seguí mirando el cielo. Hasta que Diego volvió y todo volvió a ser como antes. Pero desde entonces, cada encuentro fue distinto. Una noche, al volver de la pesca, Diego subió a ducharse. Yo me quedé abajo, limpiando la caña. Alejandro bajó por agua. Me vio, dudó. Luego se acercó y, sin pedir permiso, se sentó a mi lado. ¿Buena pesca? Nada hoy, respondí. Igual que yo. Lo miré, confundido. Figurativamente, aclaró. No reí. Pero tampoco desvié la mirada. Desde entonces, sus silencios empezaron a tener forma. En la cocina, me pasaba el café sin decir nada, pero esperando que nuestras manos se rozaran. En el pasillo, giraba la cabeza cuando yo ya había pasado. En el jardín, sus ojos buscaban los míos incluso cuando fingía estar leyendo. Y entonces ocurrió. Era la tercera noche de tormenta. Diego dormía profundamente después de una película aburrida. Yo no podía dormir. Me giraba en la cama, sudando bajo la sábana. De pronto, escuché pasos. Pensé que era Diego y que olvidó algo. Pero los pasos eran más lentos, más cautelosos. La puerta se abrió despacio. No crujió, pero yo la sentí como un trueno. Él estaba ahí. Alejandro. No dijo nada. Tampoco sonreía. Solo se quedó quieto. Esperando. Yo me incorporé en la cama. El corazón me golpeaba fuerte. No de miedo. De algo más difícil de nombrar. ¿Estás despierto?, preguntó, en voz muy baja. Asentí. No podía dormir, añadió. No respondí. Se quedó en el marco de la puerta. Dudando. Luego dio un paso. Otro. Y otro. Se sentó al borde de la cama. Sin tocarme. Sin acercarse demasiado. Pero su presencia era tan intensa que parecía llenar el cuarto. La ventana abierta dejaba entrar el sonido de la lluvia y un poco de luz de luna. Él no hablaba. Ni yo. Pero en ese silencio, algo empezó a construirse. No sé cuánto tiempo pasó. Pero su respiración se volvió más lenta. La mía, más contenida. ¿Esto está mal?, murmuró, sin mirarme. No supe qué responder. Porque no sabía de qué hablaba. O tal vez sí, pero no quería decirlo. Él se levantó poco después. Salió sin cerrar la puerta del todo. Yo no dormí esa noche. Al día siguiente, todo parecía igual. Él no me miró durante el desayuno. Diego no notó nada.
Pero yo no podía dejar de pensar en ese instante, en su voz, en la tensión de sus hombros. Y así empezó el verano que no pude olvidar. Porque esa fue solo la primera noche. La primera vez que el silencio habló más que las palabras. La primera grieta. La primera promesa que no se dijo, pero que empezó a cumplirse. Después de aquella noche, Alejandro no volvió a aparecer. No en mi puerta. No en mis silencios. No en mis insomnios. Al día siguiente, evitó mirarme. Habló solo con Diego. Bajó tarde, comió rápido, desapareció antes de que pudiera decir algo. Su silencio ya no era denso, era cortante. Como un muro levantado en una sola noche. Y aunque nadie más lo notó, yo lo sentí. Cada palabra que no dijo, cada paso que no dio, cada espacio que dejó vacío a propósito. Era él quien ahora me esquivaba. Como si lo vivido hubiera sido un error que necesitaba borrar. Pasaron 2 días. Y luego 3. Ni un cruce de palabras. Ni una mirada. Ni un saludo. Cuando entraba a una habitación y él estaba allí, se iba. Si lo encontraba en la cocina, bajaba la cabeza y salía con cualquier excusa. Su presencia era ausencia. Y su ausencia, ruido. Diego no preguntaba. Y yo no hablaba. No sabía cómo. No sabía qué. Solo sabía que algo se había quebrado. No entre nosotros. En él. La 4ª noche fue la más larga. Volvía del baño cuando vi el papel. Doblado, sin nombre, sin marcas, justo al borde inferior de mi puerta. Me detuve. Mi pulso, lento. Mi cuerpo, quieto. Lo tomé con cuidado, como si pudiera romperse. Lo abrí. Una sola palabra. Lo siento. No había firma, pero no la necesitaba. Era su letra. Esa forma tensa de apretar las curvas, esa urgencia torpe al escribir. Había fuerza en el trazo, como si cada letra costara. Como si doliera. Me senté en la cama con el papel entre los dedos. No había explicación, pero tampoco hacía falta. No era un adiós. No era indiferencia. Era miedo. Guardé la nota bajo la almohada. Dormí con ella ahí. Y por primera vez desde esa noche, respiré diferente. Al día siguiente, todo seguía igual. Alejandro aún evitaba el contacto. Pero ahora yo sabía que detrás del muro no había odio. Solo confusión. Empezó a cambiar poco a poco. En gestos. En tiempos. En lo que no decía. Una mañana, bajé a desayunar antes de Diego. Alejandro ya estaba ahí. No me miró. Pero no se fue. Se quedó, bebiendo café, mirando por la ventana. Yo preparé lo mío en silencio, esperando que saliera. Pero no lo hizo. Se quedó sentado. Cuando terminé, pasé junto a él para salir. Y justo cuando crucé su espalda, murmuró: ¿Dormiste bien? No me detuve. Pero asentí, sin mirar atrás. Ese fue el primer puente. Desde entonces, sus movimientos dejaron de ser huida total. Ya no salía de las habitaciones. Pero tampoco se quedaba mucho. A veces coincidíamos en el pasillo. O en la terraza. O en el jardín. Ya no hablábamos. Pero él me miraba. Fugaz, rápido, pero me miraba. Una noche salí a tomar aire. Me senté en el borde del porche, con los pies colgando. Las luces de la casa estaban apagadas. El campo olía a humedad. Cerré los ojos. Escuché la puerta abrirse, sin esperarlo. Era él. Caminó despacio. No se sentó. No dijo nada. Pero se quedó de pie, cerca, detrás de mí. Como si su sombra quisiera acompañarme sin atreverse a hacerlo de frente. Pasaron minutos. Luego dijo: No es que no quiera hablarte. Lo dijo tan bajo que pensé haberlo imaginado. Pero no lo hice. No respondí. Ni me giré. Solo esperé. No sé cómo hacerlo, agregó. Esa fue la segunda grieta. Alejandro se estaba rompiendo por dentro. Y yo lo sentía en cada palabra que no pronunciaba. En cada paso que daba sin saber si acercarse o alejarse. Durante los siguientes días, el lenguaje fue otro. No el verbal. Uno más sutil. En la cena, cuando Diego hablaba de cualquier tontería, Alejandro lanzaba una frase corta. A veces para corregirlo. A veces para provocar. Yo no intervenía, pero cuando lo hacía, él me escuchaba. No siempre respondía, pero sus ojos ya no eran de piedra. Había algo nuevo en ellos. Algo que parecía estar preguntando si aún estaba ahí. Y lo estaba. Una tarde, nos quedamos solos en casa. Diego había salido con unos amigos. Yo estaba en la terraza, leyendo. Alejandro salió con una botella de agua. Me vio. Dudó. ¿Te molesta si me siento? Negué con la cabeza. Se sentó al otro extremo. Silencio. Viento suave. Luego dijo: He estado actuando como un idiota. No era una pregunta. Ni un intento de disculpa formal. Era una confesión. No lo sé, respondí.
Me miró por primera vez directamente. Había cansancio. Y algo más. Me da miedo lo que siento, dijo. No lo esperaba. Ni siquiera lo imaginaba posible. Pero ahí estaba. Sin adornos. Sin contexto. Crudo. No supe qué decir. Y tal vez él no esperaba respuesta. Solo lo soltó. Como si cargarlo más tiempo fuera imposible. Se levantó poco después. No esperó que yo reaccionara. Pero esa noche, por primera vez, sentí que no me estaba huyendo. Estaba enfrentándose a sí mismo. Los días pasaban lentos. Pero cada uno traía una fisura en ese muro que nos separaba. A veces me encontraba una hoja en el libro que estaba leyendo, marcada sin motivo. Sabía que había sido él. A veces, en el desayuno, su taza estaba justo al lado de la mía, aunque había espacio de sobra en la mesa. Pequeños gestos. Discretos. Pero cargados de intención. La tensión no desapareció. Se transformó. Ya no era miedo a lo desconocido. Era espera. Algo que se contenía entre nosotros como agua antes de romper el dique. Y un día, ocurrió algo distinto. Salía de la ducha, con el cabello aún húmedo, cuando lo vi al final del pasillo. Él se detuvo al verme. Yo también. Nadie más en casa. Nadie más despierto. Nos miramos. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, supe que quería quedarse. Y aún así, se dio la vuelta. Se fue. Pero a diferencia de las otras veces, no fue huida. Fue duda. Y en la duda, había esperanza. Esa noche, dormí con la nota bajo la almohada. Lo siento. Y entendí que no era el final de algo. Era el principio de lo que aún no sabíamos cómo empezar. El aire olía a tierra mojada. Había llovido por la tarde, pero la noche estaba clara. El cielo, despejado. La luna, entera. Yo estaba en la galería trasera, sentado en la baranda de madera, los pies apoyados sobre la piedra fría. Silencio. Solo los grillos, el zumbido de algún insecto que pasaba cerca y mi respiración, cada vez más superficial. Sabía que él iba a venir. No porque me lo hubiera dicho. No porque lo esperara con esperanza infantil. Lo sabía como se sabe cuando va a llover. No puedes explicarlo, pero el cuerpo lo anticipa. Y esta vez, no me equivoqué. Escuché el crujido leve de la puerta. No miré. No me moví. Alejandro salió con paso lento. Se detuvo detrás de mí. Durante varios segundos no pasó nada. Después, se sentó al otro lado del banco. A una distancia prudente, casi innecesaria a estas alturas. Pero no dijo nada. Ni yo. Pasaron minutos. No puedo seguir callando, dijo, al fin. No era una voz fuerte, ni una confesión dramática. Fue apenas un murmullo. Como si esas palabras le hubieran dolido en la garganta. Lo miré. Pero él seguía observando el patio oscuro. Toda la vida he hecho lo que se esperaba de mí, continuó. Buen hijo. Buen hermano. Buen estudiante. Correcto. Silencioso. Invisible si hace falta. Hablaba sin mirarme. Como si la única manera de hablar fuera así, sin tener que enfrentarme. Y funcionó. Durante años. Nadie preguntó. Nadie notó nada. Ni siquiera yo. Se quedó quieto. Luego tragó saliva. Hasta que llegaste tú. Las palabras se estrellaron dentro de mí como una piedra contra el agua quieta. No supe qué decir. No era la primera vez que decía algo parecido. Pero ahora lo decía sin miedo. No sé cómo explicarlo. No sé si es por cómo caminas. O cómo callas. O cómo me miras como si supieras más de lo que yo entiendo. Pero desde el primer momento me rompiste el equilibrio. Quise decir algo. Pero el nudo en la garganta no me dejó. Me obligaste a mirarme de una forma que no quería. Que no me permitía. Volvió a callar. Luego se giró apenas. Sus ojos, oscuros por la sombra, se clavaron en los míos. Me da miedo lo que esto significa, dijo, sin rodeos. Me da miedo pensar en lo que podría pasar si alguien más lo nota. Si Diego lo nota. Si mis padres lo notan. ¿Y si yo lo noto? Pregunté, sin pensarlo. Él sonrió. Una sonrisa cansada. Rota. Tú ya lo sabes. Desde siempre. Asentí. Porque era verdad. Desde la primera noche, desde la primera vez que nuestras respiraciones se cruzaron sin tocarse, yo lo supe. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Alejandro bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde de su pantalón. Luego, muy despacio, dijo. No sé. Otra pausa. Pero esta vez, no fue tensa. Fue honesta. No sé cómo ser contigo lo que nunca me permití ser con nadie. Sentí que las palabras se me subían al pecho, queriendo salir, atropellarse. Pero elegí solo una. Inténtalo. Él alzó la cabeza. ¿Cómo? No sé. Pero si tienes miedo, yo también. Si estás confundido, yo también. Pero no voy a hacerte daño.
No voy a exigirte nada. Solo, no huyas. Alejandro cerró los ojos. Se apoyó contra el respaldo del banco. Respiró hondo. El pecho subía y bajaba con lentitud. A veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que si me acerco un poco más a ti, todo va a explotar, murmuró. Y no por ti. Por todo lo demás. Por el mundo. Por mí mismo. Yo también tengo miedo, dije. Pero cuando me miras como lo haces, siento que el miedo vale la pena. Lo miré. Él también me miraba. Y entonces ocurrió. No fue un beso. No fue un gesto evidente. Fue el momento exacto en que ambos entendimos que el silencio ya no nos protegía. Que las palabras, por fin, podían decir lo que hasta ahora solo habíamos sentido. Alejandro se incorporó. Se pasó una mano por el cabello. Se quedó de pie frente a mí. No puedo prometerte nada, dijo. No sé qué soy. No sé qué quiero. No sé si esto va a doler más que sanar. No necesito promesas, respondí. Solo verdades. Y esta, sea lo que sea, ya no se puede ignorar. Él bajó la cabeza. Caminó un par de pasos. Se detuvo. ¿Qué pasa si me rompo?, preguntó, sin girarse. Entonces te ayudo a recoger los pedazos. Se quedó quieto. Y luego, muy despacio, volvió a sentarse. Esta vez, más cerca. Su hombro tocó el mío. No dijimos nada. No hizo falta. Y cuando el viento volvió a soplar, entendí que la conversación que no podían tener, acababa de empezar. Todo cambió sin que nadie lo notara. Diego seguía hablando como siempre, llenando los desayunos con anécdotas de la noche anterior, del partido que perdió o de la chica que no le contestó. Su voz ocupaba el espacio, distraía, escondía. Y en medio de esa distracción, entre tostadas y vasos de jugo, Alejandro y yo aprendimos a hablarnos sin hablar. No hubo más confesiones. No hubo más conversaciones largas en la galería ni madrugadas compartidas. Pero algo había quedado. Algo que no hacía falta nombrar, porque estaba ahí. Al principio fueron las miradas. Cortas. Precisas. Cuando Diego no miraba, cuando bajaba la cabeza para ver su teléfono, cuando se reía sin darse cuenta de lo que pasaba frente a él. En esos segundos, Alejandro me miraba. Y en su mirada, encontraba todo lo que no decía. Después, los silencios. Ya no eran muros. Eran puentes. Podíamos estar en la misma habitación y no decir palabra. Y aún así, sabíamos que el otro lo sentía igual. Lo sabíamos por el modo en que respirábamos más lento. Por el peso del ambiente. Por cómo se detenía brevemente junto a mí, como si el cuerpo aún no supiera irse del todo. No era un amor ruidoso. Ni siquiera se parecía al amor que yo había imaginado alguna vez. Era otra cosa. Más contenida. Más frágil. Pero más cierta. Una noche, estábamos los tres viendo una película. Diego roncaba en el sillón. Yo estaba en el suelo, recostado contra la pared. Alejandro, en el otro extremo del sofá. En un momento, sin decir nada, estiró el pie y tocó el mío. Apenas. Un roce mínimo. Pero no se apartó. Tampoco lo hice yo. Nos quedamos así hasta que terminó la película. Eso era todo. Gestos. Decisiones mínimas que decían demasiado. En otra ocasión, entré a la cocina por agua y lo encontré ahí, de espaldas. No se giró, pero cuando pasé junto a él, me susurró, pensé que no ibas a bajar. No respondí. Pero me quedé un minuto más de lo necesario. Y al salir, nuestras manos se rozaron. Así vivíamos. Así nos sosteníamos. Pero no todo era calma. Había días en que Alejandro volvía a cerrarse. En los que no me miraba. En los que su silencio era más duro, más distante. No era desprecio. Era miedo. Lo sabía porque, después de cada uno de esos días, encontraba algo, una nota doblada entre mis libros, una manzana cortada en la mesa, una palabra suelta en un cuaderno que él nunca había usado. Una vez encontré una frase escrita en un pedazo de papel, no sé si puedo, pero no quiero soltarlo. No tenía firma, pero no hacía falta. Y otra noche, mientras todos dormían, escuché pasos detenerse frente a mi puerta. No tocaron. No entraron. Pero estuvieron ahí. Y después de varios segundos, se alejaron. Ese era nuestro lenguaje. El de los que no pueden decir lo que sienten, pero lo sienten tanto que el cuerpo los traiciona. Una tarde fuimos al río. Diego quería pescar. Alejandro dijo que venía, aunque nunca antes lo había hecho. Caminamos en silencio. Cuando llegamos, Diego se alejó río abajo. Alejandro y yo nos quedamos en una roca, mirando el agua. Pasaron minutos. Luego, él dijo: a veces pienso que esto va a romperse. Que lo estoy sosteniendo con hilos tan finos que un solo movimiento lo va a destruir. Yo seguí mirando el agua. Pero si se rompe, ¿qué queda?, pregunté. Él no respondió. Pero dejó que su brazo tocara el mío.
Y el contacto bastó. Volvimos en silencio. Diego no notó nada. Empecé a entender que lo nuestro no era un secreto. Era un acuerdo silencioso. Un pacto que se formaba cada vez que decidíamos quedarnos, aunque fuera solo un segundo más cerca. Y ese lazo, aunque invisible, era más fuerte que cualquier palabra. Una noche, encontré una nota en el bolsillo de mi chaqueta. Si pudiera quedarme en esta pausa para siempre, lo haría. No decía más. Pero con eso bastaba para saber que aún estaba ahí. Que aún me elegía. Aunque no pudiera decirlo en voz alta. Y yo también lo elegía. Aunque cada día fuera una batalla entre lo que sentíamos y lo que temíamos. Aunque la espera doliera más que el silencio. Porque a veces, cuando alguien no puede decir que te quiere, pero se queda al borde de tu puerta cada noche, eso es amor también. La noche era tan silenciosa que hasta el viento parecía contener la respiración. Afuera, los grillos cantaban como siempre, pero en mi cabeza no había más sonido que el eco de sus pasos acercándose. Alejandro cruzó el umbral de la galería y no dudó. Caminó hacia mí con firmeza, sin titubeos, como si por fin hubiera decidido no huir más. Se sentó a mi lado, sin mirarme. No era necesario. Yo tampoco hablé. El cuerpo ya entendía lo que la boca no podía traducir. Durante semanas habíamos girado alrededor de lo mismo. Silencios, gestos, frases a medias. Y aunque nada se había dicho del todo, todo estaba ahí. En cada vez que se quedaba parado frente a mi puerta. En cada vez que yo no cerraba. En las miradas que duraban apenas lo suficiente como para doler. En los días en los que su ausencia pesaba más que su presencia. Pero esa noche era distinta. Alejandro no buscaba escapatoria. No buscaba explicación. Solo estaba ahí. No sé cómo ser yo, dijo, por fin. Pero contigo, por primera vez, no me quiero ir. No lo miré. No quería romper el momento con una respuesta. Me quedé quieto, pero sentí como si algo dentro de mí se abriera. Nunca me había dicho algo así. No con esas palabras. No con esa calma. Era una confesión, sí. Pero también era una decisión. Lo vi girar apenas la cabeza, como esperando que yo lo rechazara, que me levantara, que dijera que ya era tarde, que ya no alcanzaba. Pero no hice nada de eso. Solo extendí la mano. La dejé entre nosotros. Abierta. Disponible. Y él, después de unos segundos eternos, la tomó. No apretó fuerte. No tembló. Solo sostuvo. Como si ese contacto bastara para quedarse en el mundo. Pasamos así un rato que no sabría medir. Ni largo ni corto. Solo exacto. Estoy cansado, susurró. De fingir, de ocultar, de correr. Entonces quédate, le dije. No hubo más. Esa fue la única vez que no hubo tensión entre nosotros. Ninguna. Solo una especie de paz que no conocía, pero que no me sorprendía. Como si todo hubiera llevado hasta ese segundo. Él bajó la mirada y murmuró algo que casi no escuché. Pensé que esto iba a destruirme. ¿Y? Creo que me está salvando. No sé si lloró. No miré. Tampoco importaba. No hubo besos esa noche. No hubo caricias. Solo manos entrelazadas, piernas rozándose, hombros que aprendían a descansar cerca sin miedo. Fue la primera vez que el silencio no dolió. Cuando volvió a hablar, lo hizo casi con vergüenza. Tengo miedo de lo que venga después. Yo también, dije. Pero si te vas ahora, no hay después. Asintió despacio. Entonces me quedo. Fue la única promesa que necesitaba. Los días siguientes no fueron mágicos. No hubo finales felices ni transformaciones inmediatas. Alejandro seguía siendo Alejandro. Callado. Reservado. Roto en partes que no sabía cómo reparar. Y yo seguía siendo yo. Esperando. Dudando. Temblando por dentro. Pero algo era diferente. Ya no evitaba mis ojos. Ya no salía de las habitaciones cuando entraba. Empezó a quedarse. Aunque fuera solo un poco más. A veces pasaba por mi lado y su mano rozaba mi espalda. A veces se sentaba cerca y dejaba su pierna tocar la mía. A veces me dejaba una nota, con frases cortas, brutales. Hoy quise decirte que te pensé todo el día. No pude. Oh. Tu silencio me hace sentir menos solo. No necesitábamos más. Una noche, después de cenar, Diego se fue a dar una vuelta. Alejandro y yo nos quedamos fregando los platos. Nadie hablaba. Y de pronto, sin mirar, él dijo: ¿Cuánto tiempo crees que podamos vivir así? Respondí sin pensar. El tiempo suficiente como para que valga la pena. Él sonrió. No con la boca. Con todo su cuerpo. Después de eso, hubo otras noches. Algunas más cercanas. Algunas más distantes. Pero nunca más hubo negación. Nunca más cerró la puerta del todo. Y yo nunca más lo esperé con desesperación. Porque ya no se trataba de si vendría. Se trataba de que él también quería estar.
Una tarde me pidió caminar juntos al río. Era la primera vez que me lo pedía él. Fuimos sin decir nada. Nos sentamos sobre las piedras. El agua corría. El cielo estaba opaco. Alejandro habló sin que se lo pidiera. No sé qué nombre tiene esto. Yo tampoco lo sabía. Pero tampoco me importaba. No necesitamos uno, dije. Y él me miró como si eso fuera lo más valiente que alguien le había dicho. Esa fue nuestra historia. No la de dos que se besan en público. No la de los que gritan su amor. La nuestra fue más callada. Más escondida. Pero no menos verdadera. Cuando me fui de esa casa, a final del verano, él me acompañó a la estación. Diego no pudo venir. Mejor así. Antes de que subiera al bus, Alejandro me dio un papel doblado. No lo leí en el momento. Solo lo guardé en el bolsillo. No dijo adiós. Solo me tocó el brazo con la yema de los dedos. Apenas. Al sentarme en el asiento, ya en movimiento, abrí la nota. Decía, no soy bueno diciendo lo que siento. Pero desde que llegaste, aprendí que hay cosas que merecen quedarse. Y tú eres una de ellas. Cerré los ojos. Y por primera vez, no lloré. Porque entendí que no era un final. Era un comienzo. Uno de esos que no tienen forma, pero que se sienten como hogar. A veces el valor no está en irse. Está en quedarse.